Mi nombre es Manrique Salazar, si usted no me conoce, realmente me uno al sentido precioso que don Daniel nos externó, con el que iniciamos este servicio, y es sentido de gozo de estar con ustedes y de estar juntos un ratito en la mañana para poder los domingos como iglesia venir a adorar a Dios juntos, no separados, juntos. Y basado en eso quiero llevarlos a Hechos, para que podamos ahora adorar ya no con nuestras voces, pero con nuestro entendimiento y con nuestra fe, para que podamos escudriñar la palabra de Dios y dejar que ella logre su intención en cada uno de nosotros. Hechos capítulo 17, versículos, hoy vamos a estudiar versículos 19 al 31. Voy a leer desde la Nueva Versión de las Américas para ustedes. Versículos 19, dice así: Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque le hemos oído decir cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significan, pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o oír algo nuevo sobre usted. Entonces Pablo, poniéndose de pie en medio areópago, dijo: varones atenienses, recibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Versículo 23. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con una inscripción que decía: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo o de alguien, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo, para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y en Él existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina no sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas las partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Vamos a pedirle al Señor nos permita entender lo que está diciendo, el propósito con lo que está diciendo y cómo te quiere y me quiere afectar hoy con esto. Padre, en esta mañana pedimos humildad para cada uno de nosotros y te pedimos claridad de entendimiento. Padre, te pido que puedas ayudarnos en los siguientes minutos a despertarnos todos y mantenernos despiertos y atentos
Señor, concentrados en lo que tú has enseñado en el texto, lo que quieres hacer con lo que has enseñado en el texto y el efecto que quieres generar en cada uno de nosotros. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, es lo que te pido en esta mañana. Amén. El tema aquí, en ese texto, es testificar. Es lo que él ha venido haciendo. Testificar, ser un testigo de alguien más. La pregunta que nos hemos estado haciendo durante todo el mes anterior es: ¿qué es lo que se supone la iglesia debe de estar haciendo? ¿Qué es lo que se supone que un cristiano y una cristiana debiera de estar haciendo en su vida? Y la pregunta es testificando, siendo testigo. Hace unas 3 semanas o 4 semanas, cuando empezamos esta serie, les conté sobre el único juicio en el que he estado. Y yo era no solamente, creo que era acusado y único testigo en todo el juicio, porque la otra parte no se presentó. Entonces estábamos ahí en los tribunales de Cayelancos, y juez enfrente mío, yo en mi posición de acusado, mi abogado defensor, y en otra posición vacío. Y entonces el juez llamó: señor Salazar Boza, pase adelante y dígame, específicamente me dijo, ¿qué fue lo que usted vio? ¿Qué fue lo que sucedió? Era un accidente de tránsito. Y di mi versión de cada uno de los hechos. También di mi versión de cómo esos hechos o eventos me afectaron. Y también di las implicaciones y la interpretación de los eventos, de cómo debiera de resultar el veredicto final. Era mi derecho. Dicho eso, cuando hablamos de testificar como cristiano o como cristiana, es exactamente igual, solo que en un contexto distinto. Testificar es decir sobre eventos que han sucedido, es explicar a otros las implicancias que esos eventos han tenido en mi vida y las implicancias que podrían tener en las vidas de otros si creyeran en los mismos eventos. ¿Tiene sentido? ¿O esto sí? Muy bien. Voy a ir explicando esto un poquito más. ¿Qué hemos aprendido hasta estos momentos? Primero, de que la promesa de testificar, de ser un testigo de Cristo, es algo que goza de una promesa. Fue tirada con una promesa el mandato. Y la promesa es de tener poder, habilidad, empoderamiento para poder testificar. No está diciendo que tenemos poder para cambiar el corazón de la persona a la que le hablamos. Está diciendo que nos da la habilidad de nuestra personalidad, con sus limitaciones y ventajas, poder explicar, hablar, tener la valentía, tener la fidelidad de valentarnos, ir y contarle y decirle a alguien lo que ha sucedido en mi vida. ¿Tiene sentido? Lo que eventos del pasado sucedieron, cuáles, cómo y cómo ellos han impactado mi vida y cómo podrían impactar la vida de la persona que está enfrente. ¿Tiene sentido? Eso es lo que promete a los hijos de Dios, y ese es el ejemplo que vemos de Pablo en toda la Escritura. Entonces, también el último principio que aprendimos, y es el principio sobre testificar que podemos ver en todo el libro de los Hechos, y es que a mayor dificultad, entre más feo se ponga esto de ir a hablar a otra persona, mayor la fortaleza que Dios da. Es una fortaleza que consuela para continuar y perseverar, y al mismo tiempo una determinación a hacerlo para la gloria de Dios. Y ese principio que vemos a Pablo practicando en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora, lo que quiero hoy y mi propósito en este ratito es lo siguiente. Lo que busco es este domingo y el próximo domingo darles una muestra de cómo testificar, de cómo expresar el Evangelio de Cristo a otros. Quiero hacerlo con 2 objetivos: el que nos impacte una vez más
escuchar y leer sobre el mensaje del Evangelio. Nos impacte personalmente a nosotros. Ya sea porque haya detalles aquí que ignorabas, ya sea porque haya cosas aquí que no sabías o no habías entendido, ya sea porque haya cosas que sí entendías, pero que hoy no están siendo mayor cosa en ti y que hoy puedan ser enorme cosa en ti. Como también para que nazca una pasión y tal amor por Jesús, un impacto tan fuerte de volver a repasar la gracia que Dios ha tenido para con mi vida o con la tuya, que te impulse y resulte en hablar a otros sobre ese que ha cambiado y transformado y salvado tu vida. Entonces, el mensaje del Evangelio normalmente lo conectamos con varias cosas. Y normalmente cuando hablamos de Evangelio empezamos a hablar de pecado. Yo quisiera cambiar esa perspectiva hoy. El mensaje del Evangelio comienza con Dios, no comienza con el ser humano, no comienza con nada que haya hecho el ser humano. El Evangelio es un mensaje sobre Dios, pero también es un mensaje sobre el pecado y también es un mensaje sobre Cristo. Tiene esos tres componentes. Si has creído en el Evangelio, tiene tres partes primarias: Dios y un mensaje sobre Él, nuestro pecado, nosotros, y un mensaje sobre ello, Cristo y un mensaje, todo lo que hay que saber sobre Él. Esos tres juntos hacen el mensaje del Evangelio. Y hoy quiero dedicarme específicamente a que el Evangelio es un mensaje sobre Dios. Así que, dicho esto, vamos a ver estas tres partes. La primera parte del mensaje sobre Dios es que hay un Dios. Dios existe. Y esto pareciera que es algo que todos sabemos. Es posible que una parte de eso sepamos. Saben, Pablo está hablando a personas que no creían en un Dios, creían en un montón. Usted en ese tiempo, y si puedes analizar un poquito los versículos antes, describe que uno va por esas calles y en cada casa hay un pedacito de madera con una casita, y la casita tiene hueca. Entonces, si esta es la entrada de la casa, uno pasaba por una casa y tiene un palito enfrente de la calle, de la puerta principal, con una casita, con techito y demás. Y allí hay una serie de figuritas, y cada una de esas figuritas son deidades. ¿Tiene sentido? Es hoy exactamente como sucede en algunos lugares del mundo. Si ustedes van a Bangkok o a Tailandia y van y escudriñan cuál es su fe, van a ver, cuando van por las ciudades, se van a dar cuenta que allí cada casa en la entrada tiene una casita. Es un pequeño templo, y allí están cada uno hay fotos, figuras en aceite, en cera, en arcilla, sobre sus deidades. Cada persona cuando entra a la casa hace tributo y devoción y adoración a esas deidades y entra a su lugar. Si ustedes van a un centro comercial en Tailandia, a un lugar donde venden electrodomésticos, se va a dar cuenta que también venden ídolos, y usted puede comprar sus ídolos. Y usted puede tener la foto del rey, que es un dios, como también puede tener elefantes, que son un dios, y hay una adoración a ídolos. Bueno, Pablo se topa con algo totalmente igual. O sea, no ha cambiado en muchos sectores del mundo esa manera de adorar. Entonces, lo que sucede es que lo primero que Pablo decide hacer es declarar que hay un solo Dios. Y ese Dios es el Dios verdadero. Mira el versículo 19. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago. El Areópago estamos hablando de Atenas. Hay 4 culturas. Hoy la ciencia moderna, digamos, o el área de la historia, de la sociología, de la cultura, ha definido 4 principales culturas que han impactado en todos los tiempos la historia del hombre desde sus inicios.
Y la primera de la que se habla es la hebrea. La segunda de la que se habla es la griega, la romana, y ahorita se me está olvidando cuál es la cuarta. Pero dicho que la griega es una de las culturas que ha impactado más la humanidad completa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el tiempo del apogeo de la cultura griega, ellos veían el areópago era justamente donde era como el centro legislativo, era como ¿cómo se llama? La asamblea legislativa, ¿verdad? En ese tiempo, allí se hacían las leyes en el areópago, pero también era el sistema judicial, ahí también se hacían los juicios, pero al mismo tiempo ahí se desplegaban las principales ídolos o deidades que ellos tenían. Ahora, los griegos eran famosos porque entre más conquistaban, a veces temían esas deidades, aunque las conquistaban esas culturas y esos pueblos. Entonces, como para no hacerse enemigos de esas deidades, las incorporaban al file de deidades, y aquello iba creciendo y creciendo y creciendo. ¿Tiene sentido? Entonces, es en ese lugar donde llaman a Pablo porque están interesados en su deidad. Están interesados, han escuchado que todo el mundo está súper interesado. Entonces lo llaman para que cuente qué es lo que está creyendo. ¿Para qué? Para evaluar la evidencia, si es cierto o no, para ver si lo incluyen o no lo incluyen. ¿Sí? Dice el versículo, continúa diciendo: podemos saber que es esta nueva enseñanza que usted proclama. Miren eso, querían saber qué es lo que anda diciendo para saber si ellos pueden creer. Querían evaluar. ¿Saben? Eso es algo que es lo primero que te vas a topar cuando hablas con una persona. Él va a querer evaluar lo que tienes que decir. Una persona 2021, como en esos tiempos también, no va a creer lo que les digas porque tiene que creerlo. No van a creer porque usted le diga, es que usted es tan pecador que tiene que creer. Eso no va a ser suficiente para muchas personas. No van a creer porque hay una cosa que usted está convencido que ellos necesitan, que si no lo toman van a estar muy mal. Eso no tiene mayor importancia para una persona. No lo tenía para mí. Es que yo tengo una mejor vida, un estilo de vida mucho mejor, en el cual usted va a poder vivir mucho mejor. En algunos casos puede que suene, pero en otros casos va a decir, ¿y por qué? Yo estoy bien. Lo que podemos ver en el texto es que hay personas que razonan, personas que evalúan y que quieren evidencia y que quieren que usted les explique, no que les imponga. Hablemos de esto que usted cree, especialmente si ellos conocen su vida y ven tu manera de tratar a otros, tu manera de vivir, el orden con que vives, tus valores, y si aquello se vuelve atractivo para ellos. Ahora, paso número 2. Cuéntame sobre tu Dios. Cuéntame sobre tu fe. ¿Por qué sos así? ¿De dónde viene eso? Paso número 3, darles evidencia. Razonar con ellos de dónde viene nuestra fe. Entonces, dice el versículo 20: porque le oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasan tiempo en otra cosa sino en hablar en este tema. ¿Sabe? Quieren entender. Hay algunas personas con las que vamos a querer hablar que no tienen necesidad de entender, no les interesa. Y aún así Dios nos llama a hablarles. Hay otras personas que por alguna razón sí están interesados en escuchar, pero primariamente lo que quieren es entender. ¿De qué es esta fe de la que usted habla? ¿Qué es este Cristo? ¿Qué es este Dios? ¿Qué es este de pecado? Quieren entender y quieren evidencia. Creo que lo que tenemos aquí, en este pasaje que les acabo de leer, es un modelo para que usted y yo podamos dar testimonio del Evangelio. Y empieza con decirles, hay un solo Dios. Saben, yo sé que aquí en Costa Rica, la población de los 5 millones que vivimos, si ese es un número adecuado de personas que vivimos aquí, yo sé que no tienen templitos al inicio de su casa con un montón de figuritas que les llaman deidades. Sé que esa no es nuestra realidad, pero usted muy bien sabe que perfectamente, dependiendo del contexto donde yo crecí,
yo tengo una perspectiva sobre Dios. Y fácilmente esa perspectiva sobre Dios no es cierta. Y no sé si usted sabía, pero eso es idolatría también. Llamar a Dios y ver a Dios de una manera distinta de como Él es, eso es cambiar a Dios. Y eso es justamente, es construir un Dios propio. Y eso es idolatría. Y eso sí hay en Costa Rica. Y está por doquier. Así era como yo lo veía. Yo me había formado de lo que me habían enseñado, de lo que me habían dicho, de lo que yo había aprendido. Había aprendido teología, había aprendido sobre Dios en las películas, había aprendido sobre Dios en los libros, había aprendido sobre Dios, sobre cada maestro que yo tuve en la escuela. Cada uno de ellos, perturbado o no en sus vidas, me explicaban qué era Dios y yo absorbía. Sí, yo tuve maestros que sus vidas estaban perturbadas y me decían sobre la vida, cómo funcionaba, y yo absorbía. Yo me iba a mi casa, donde también tenía a mis papás imperfectos y con sus propias luchas, y ellos me tiraban lo que pensaban sobre Dios y yo absorbía. Y yo formé mi Dios. Y creo que el texto me dice, Manrique, hay un solo Dios verdadero. Y no necesariamente es el Dios de tus padres. Y no necesariamente es el Dios de tus vecinos o de tus maestros. Saben, mis hermanos, Dios se dio a conocer. Reveló la Biblia. Y es en la Biblia donde Él se ha dado a conocer. Y Él ha hablado de una verdad sobre Él, sobre la vida, sobre los seres humanos. Y Él quiere ser adorado como Él dijo que quiere ser adorado, no como nosotros hemos decidido adorar. Y eso determina tu relación con Dios. Si lo conoces tal como Él es y si lo adoras tal como Él ha dicho que quiere ser adorado. Si no conoces, no tienes relación con Dios. Esto que estoy diciendo se lo voy a probar. Mira lo que dice. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con una inscripción que decía: al Dios desconocido, puesto lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. Él va pasando por el areópago y ve ese montón de ídolos a lo que ellos adoran, y esa es su percepción de que hay varios dioses y cada uno de ellos tiene deidad, tiene divinidad, y reciben algo de ellos y ellos tienen que darles algo a ellos. ¿Tiene sentido? Pero llega a donde uno, donde está el nicho, pero no hay nada, y dice: al Dios desconocido. Hay algunos eruditos, digamos cristianos, que hablan de que eso se refería al Dios de los hebreos. En realidad no hay evidencia de eso. No creo que sea eso. Más bien hay evidencia en Plinio. Plinio habla, es un historiador romano. Plinio habla específicamente de ese que estaba sin al Dios desconocido, que fue que en una plaga enorme, más o menos unos 50 años antes de este tiempo, habían traído, porque había una plaga y todo el mundo se estaba muriendo, dijeron: traigan al areópago más y más deidades para ver si nos saca de este problema. Y inclusive pusieron ese con un significado por meter ahí todos los que no conocemos, ¿verdad? No tenía que ver con el cristianismo. Al Pablo, al poner eso allí, lo que está queriendo decir es: ustedes no conocen al Dios verdadero. Hay un solo Dios, es un Dios verdadero, ese es el Dios del que les vengo a hablar. ¿Tiene sentido? Entonces, yo quiero respetuosamente en esta mañana tomar las palabras de Pablo para que yo primero y ustedes también cuestionen el Dios en el que han creído, el Dios de sus padres, y vean lo que el texto dice sobre Dios. Aquí no importa lo que yo piense, lo que importa es lo que la Biblia dice. La Biblia clama ser la palabra de Dios. Mira cómo empieza. Entonces, resumen, la primera manera de hablar, el mensaje sobre Dios empieza: es un Dios de verdad, es un Dios sin igual, y necesitamos saber si hemos creído en el Dios verdadero. Saben, Dios no necesita de ti. Dios está completo. No necesita sus sacrificios, no necesita tu obediencia, no necesita mi obediencia, no necesita mis sacrificios.
no necesita mis opiniones, porque es un Dios completo. Él es todo, el compendio de la bondad, del bien, de lo que es justo, de lo que es bueno. Él es entero. No necesita de un árbol, de la creación para observar. No necesita de una mañana, de una noche. No necesita descansar. Él es perfecto. Él no necesita pecar porque es santo. Él es entero. Todo lo que hay bueno, eso Él es. Es un Dios de bondad. Y Él actúa de esa bondad. No actúa porque te lo merezcas o no te lo merezcas. No actúa porque eres Salazar. No actúas porque sos liguista. Aunque algunos actuamos cuando alguien es liguista. No, Dios no actúa por nada. Él actúa de Él mismo, de su bondad. Por eso puede haber personas hoy que andan separadas de Dios y Dios sigue mostrando su gracia y misericordia hacia ellos y los sigue cuidando desde el día 1. Por eso podemos haber muchos que somos muy espirituales y Dios sigue en su gracia amándonos y estando detrás de cada uno de nosotros. Hay un solo Dios. El Dios verdadero se ha dado a conocer y Él desea que tú lo conozcas y que yo lo conozca más. Y quiere que las relaciones que ustedes tienen alrededor también conozcan sobre este Dios verdadero. ¿Tiene sentido? Muy bien. Lo segundo que Pablo les dice es que el Dios verdadero es el creador. El Dios verdadero es el gobernante. El Dios verdadero es el sustentador de todo. Mira lo que dice el Dios, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento, y todas las cosas las da Dios. Déjame resumirte esto. Desde el día que naciste, desde el día 1, antes de que nacieras, desde el día que fuiste concebido o concebida en el vientre de tu mamá, y allí empezaron tus latidos a latir, desde ese día te cuidó, y desde este día te ama. Él te creó a su imagen para reflejar quién Él es. No importa lo que hayas sufrido o lo que te hayan hecho o por donde has pasado, no importa lo que hayas hecho, Él siempre ha estado cuidando, siempre te ha estado mirando. Hasta cuando estabas haciendo lo peor, ahí te estaba cuidando y ahí te estaba mirando. Nunca ha dejado de dejarte de ver. Hoy no te va dejado de ver. Siempre te está viendo, siempre te está cuidando. Y Él actúa contigo siempre de su bondad, de su amor. Ahora, los que hemos pasado cosas feas, porque otros nos han hecho cosas feas, solamente tenemos que saber que Dios estaba allí, tal y como Dios está hoy, presente, cuidándolo, sosteniéndolo, absolutamente todo. En nuestros mejores momentos y en nuestros peores momentos, Dios nos creó y nos ha cuidado y nos ha dado seguimiento y nos sostiene en absolutamente todo. Nada viene de tu esfuerzo, absolutamente nada, ni tu aliento. Existes, respiras, comes, digieres por la gracia de Dios. Hay personas hoy que no pueden ni siquiera cuando comen, no pueden ya extraer los nutrientes de la comida porque su cuerpo tiene un problema. Si tú y yo hacemos hoy, el pasaje dice que vivimos, respiramos, existimos porque Dios sustenta y permita que recibas cada segundo lo que recibes de Él. ¿Eso qué dice? Que le pertenecemos. No importa quién sea un ser humano o qué crea o no crea, le pertenece al Creador. Es como si yo tomara un pedacito de barro y empiezo a darle forma y genero una vasijita
en mis capacidades de moldeador, ese es mi vacío, esa es mi pertenencia. Entonces yo amo esta pertenencia y cuido mi pertenencia como ese alfarero que cuida su creación, y le doy seguimiento y la veo y la cuido y la nutro, y veo que se raja un poquito, entonces le echo agüita para que esté y la voy nutriendo, pero me pertenece porque yo la crié. Bueno, eso es un pensamiento que está allí, le pertenecemos. Pablo les está diciendo a estos hombres: hay un Dios verdadero, ese Dios verdadero los sustenta a todos, en todo a ustedes, todo lo que ustedes logran, su sabiduría, sus hazañas, todo ha salido de Dios. Todo lo bueno que tienen es de Dios. Dios es su creador. Ustedes son su pertenencia. Esto es feo para los que nos encanta ser seres individuales e independientes. ¿Cómo? Yo, criatura, alguien, mi dueño. Es un pensamiento completamente no cultural y va en contra de lo que la sociedad está diciendo. Ahí es donde ves las personas sumamente con una visión propia de Dios. Sí, yo creo en Dios, pero yo soy el dueño de mi vida. Eso es un Dios falso. Ese Dios no existe. Ese Dios lo fabricamos nosotros. O nos dejamos que nos dieran una perspectiva de Dios y la recibimos porque nos parece chivísimo. Obtengo lo mejor de Dios cuando tengo necesidad, pero yo soy mi dueño. Ese es lo que llamamos el Dios Santa Claus. Vamos cuando necesitamos y le pedimos nuestros deseos. Vamos cuando tenemos problemas y le pedimos nuestros deseos. Y Él no los complace. Ese Dios no existe. Ese Dios no lo fabricamos. Es un mejor Dios. El Dios verdadero nos formó, nos cuida, nos ama, siempre está allí, en todo momento. Y dependemos completamente de Él. Sí le pertenecemos, pero Él nos sustenta todos los días, en todo segundo. Y nos provee todo lo que necesitamos. ¿Eso qué dice? Que somos hasta el día de hoy completamente dependientes de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que recibimos, todo lo que somos, bueno, es gracias a Él. Eso va a suceder hoy o va a suceder mañana, va a seguir sucediendo. Le pertenecemos y estamos completamente dependientes de Él. Dios nos creó para reflejar su imagen. Mira el versículo 26. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo, para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares que viven. Le está diciendo a los griegos: todas las naciones Dios las creó. Eso quiere decir todas las culturas. La diversidad en la humanidad de culturas, Dios las creó. Pero las creó para que viviesen en armonía, no matándose unas a otras. Le dice Pablo a ellos. No los creó para que se gobernaran y se dominaran unos a otros. Unidad en la diversidad. Así los creó Dios. Pero mira el siguiente propósito. Dice: para que buscaran a Dios los creó. Y de alguna manera, palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Dios nos creó para tenernos cerca de Él. No haciendo nuestra propia vida, pero viviendo en dependencia de Él para reflejar su carácter al mundo completo. Él nos cuida, Él nos sustenta, sabe que somos dependientes, nos diseñó dependientes para que viviéramos en armonía y en unidad los unos con los otros, buscándolo a Él. Creados para reflejarlo, creados para vivir en dependencia cercana a Él. Así es como comienza el mensaje del Evangelio. Ahora yo quiero que te preguntes lo siguiente: ¿cómo se llamaba el primer canto? Santo, santo, santo. El mensaje del Evangelio no comienza con nuestro pecado. El mensaje del Evangelio comienza con un mensaje sobre Dios. Él es santo. Piensa en esto. Pon atención un segundo.
desde el día uno nos ha cuidado. Desde el día uno hemos estado bajo su mirada. Nos lo ha dado todo lo que necesitábamos. Todo lo que somos, ahí Él ha estado y sigue haciéndolo. Nos creó para reflejarlo a Él, santo. Ahora la pregunta es, ¿has reflejado su santidad? ¿Has vivido para alabarlo? Desde el día uno. ¿Has vivido para conocerlo, para estar cerca de Él? ¿Has buscado una vida dependiente o una vida propia? ¿Hace las cosas de acuerdo a lo que Él desea o de acuerdo a lo que tú deseas? ¿Me explico? ¿Ves la afrenta? ¿Ves la discordancia? ¿Ves el problema o la separación? Creados para reflejarle, para vivir en dependencia. Yo, desde el día uno, no viví para reflejarle. Desde el día uno, no viví en dependencia. Hasta el día de hoy sigo haciendo cosas que buscan independencia. A veces lo hago hasta sin pensar. ¿Saben? Desde que nacieron los chicos, mis 3 hijos, yo he estado ahí presente prácticamente en todo momento. O sea, son pocos los espacios donde no he estado presente. Y sé que Rebeca también. Y he estado ahí nutriéndolos, cuidándoles, proveyéndoles, aconsejándoles, vacilando, gozando, creciendo, todo. He tenido una relación cercana con mis 3 hijos y la sigo teniendo. El mayor tiene 12, el menor tiene 7. 7 años de estar así con uno, 10 años de estar con el otro, 12 años de estar con el otro. ¿Cómo hubiera sido si desde el día 1 ellos me hubieran dicho, no papi, no como vos decís, como yo quiero? ¿Cómo hubiera sido si desde el día 1 ellos hubieran dicho, no, es que yo no quiero ser dependiente de usted, yo quiero actuar de esta manera? ¿Cómo hubiera sido si desde el día 1 yo les hubiera dicho, no toquen eso? Y ellos desde el día 1 hubieran dicho, gracias por el consejo, pero yo lo voy a tocar. ¿Cómo hubiera sido si desde el día 1 yo les traigo un regalito de todo mi corazón, me costó, he trabajado fuerte por esto, aquí se los traigo, y ellos dicen, no, yo no lo quiero, yo quiero eso otro? Mi corazón estaría destrozado. La afrenta sería enorme. La separación estaría marcada. Y ese soy yo. Ser humano pecador. ¿Y cómo es Dios? Un Dios allá en el cielo, enojadísimo con vos y conmigo desde el inicio, por ese montón de cosas que has hecho. Eso es una perspectiva sobre Dios, pero eso es un Dios falso. No, Dios no está lejos, Dios está allí desde el día 1, dándote gracia de su bondad, actuando a pesar de cómo tú eres y yo soy. Y ahí está hoy aquí, invitando a algunos de ustedes a sorprenderse más de la gracia de Dios. Si es tu dueño para tu bien y para el bien. Si es tu creador y dependes de Él por esa condición. Pero nuestra naturaleza es desagradarle. Nuestra naturaleza es desobedecerle. Tú puedes tener evidencia en tu propia vida de eso desde el día 1. Y puedes ver cómo tu corazón batalla con muchísimas cosas que leemos en la Biblia. Cuando dice no, esa palabra la odiamos. Cuando dice no, no nos gusta el no. Y no nos interesa si viene de un gran papá como Dios. ¿Saben? Creados para reflejarle, pero no le hemos reflejado. Nuestra naturaleza no es querer reflejarle, es hacer nuestra propia razón y sabiduría. Dios declaró que no le hemos reflejado. Dios declaró que debemos de arrepentirnos y venir a ese corazón de bondad que ofrece perdón. Mira lo que dice
el versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro o a piedra o esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Saben, estas personas se jactaban de su arte, de su filosofía, de su cerebro, de ser muy inteligentes. Es la cuna del pensamiento mundial en ese tiempo. Y él dice, el linaje, lo que ustedes tienen igual que Dios, o sea, son criaturas de Dios, no tiene que ver con eso. No tiene que ver con arte, no tiene que ver con piedra, plata, oro, con las grandes hazañas que ustedes pueden hacer, con los títulos profesionales que ustedes pueden lograr, con todas las obras que ustedes pueden hacer. Eso no los hace el linaje de Él. Dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Pablo está diciendo, ya Dios pasó por alto que se peque por ignorancia. Ya no va a ser así más. Dios va a hacer justicia sobre sus pecados, les dice Pablo. Gente, Dios es gobernante y el gobernante aplica la ley. Aquel que pecó contra Él pagará las consecuencias de su pecado. Eso es la ley. No matarás, no adulterarás, no tendrás otro Dios que no sea yo, que no sea el verdadero Dios. ¿Recuerdan los 10 mandamientos? Solo son 10 ahí en esa sección de la Biblia, pero todos los mandamientos de la ley, no hay nadie que los haya podido cumplir. Ni siquiera uno que haya podido cumplir un montón. En realidad nuestro corazón tiene una tendencia y una disposición y una motivación que no, aunque lo ejecute, no lo hace con la motivación correcta. Declaró de que no le hemos reflejado de que debemos de arrepentirnos. Siendo linaje de Dios no se refiere a salvación. Siendo linaje de Dios se refiere creador-criaturas. Esa relación de creador. No debemos pensar que la naturaleza divina es semejante a estas cosas, por eso somos hijos de Dios, por estas cosas que podemos hacer. No, nada de eso es reflejado a Dios. Lo que refleja a Dios, decía la canción al inicio, ¿qué es? Santidad. Dios requiere de nosotros la práctica de la santidad, tal y como Él la practica. Y yo quiero que seas sincero, ¿la has reflejado? ¿O la he reflejado? Y mi respuesta, pues, no puedo hablar por ti, puedo hablar por mí, absolutamente no. Lucho con eso todos los días de mi vida, inclusive hoy. Pero así es Dios y así Él me creó, a su imagen, para que yo pueda reflejar a los demás su santidad. Cuando perdono, cuando animo, cuando amo, cuando cuido a un hijo, cuando cuido a mi esposa, cuando reacciono y hablo, cuando tomo decisiones, mostrar su santidad. Qué diferente sería mi vida, qué diferente sería el mundo si yo pudiera hacerlo como Dios lo hace. Entonces, Dios está llamando a todas las criaturas de Él, a todos los seres humanos, a hacer un cambio radical, a arrepentirse, a venir y acercarse a Él y a ser santo como Él. ¿Saben? La última parte del mensaje sobre Dios es que Dios castigó el pecado. Él dijo, el pecado tiene consecuencias, lo voy a castigar, pero no lo voy a castigar, y esto sale de su bondad, no lo voy a castigar sobre el que pecó, lo voy a castigar sobre mí mismo. Y eso es la justicia de Dios, que todo pecado que hayas podido haber hecho hoy, que te separó de Dios, Dios decidió castigarlo sobre sí mismo, para que tú puedas tener una relación con Él. Nacimos sin relación con Dios por nuestro pecado. No hemos vivido para su gloria. Lo que hemos hecho han sido intentos. Y cada uno de esos pecados que hemos cometido, esa naturaleza violenta contra Dios que en naturaleza tenemos, Dios la castigó sobre sí mismo para que no pagaras el pecado
la paga del pecado que hemos cometido. Y lo castigó sobre Cristo su Hijo, para que por medio de la fe se haga la justicia de Dios sobre tu vida. Y eso repara la relación con Dios y nos permite, al creer en esa muerte de Cristo en tu lugar y en mi lugar, por el perdón de nuestros pecados, si tú hoy crees por primera vez en eso, Dios perdona tus pecados, solo por creer. Dios sí castigó el pecado y lo castigó sobre Cristo para que pudiésemos vivir una vida nueva. No solamente rompió el poder de la muerte sobre uno, el pecado sobre uno, el dominio de hacer no la voluntad de Dios sobre uno, y ahora somos libres de poder obedecer y poder mostrar esa santidad, ¿saben? Y poder reflejar su carácter y vivir en querer, desear, vivir en absoluta dependencia a Él. Termino con esto. Hay un solo Dios, le pertenecemos porque es nuestro Creador. Somos completamente dependientes de Él y hemos pecado grandemente contra Él. Y Él ha hecho un medio para restablecer la relación quebrada, para que ahora sea una relación de hija-padre, una relación de hijo-padre. Si hay alguien aquí que no ha tenido un buen padre biológico o una buena madre biológica, Él quiere ser el Padre perfecto tuyo y mío, la madre perfecta tuya y mía. Lo que no has tenido, Él quiere ser. Para eso te diseñó, para que pudieses vivir en esa relación con Él, no independiente. Todos hemos tenido esa invitación a volvernos hijos e hijas de Dios por medio de la fe en la muerte de Cristo en la cruz, por el perdón de nuestros pecados. Y porque resucitó, nos puede dar en esa relación Padre-Hijo, en la presencia de su Espíritu que lo envía a morar, empezamos a vivir una relación íntima y personal con Él. No antes, no de otra manera. Entonces, mira esto. El Evangelio es un mensaje acerca de Dios. Comienza con decir algo sobre Dios. Le pertenecemos, nos creó. Vivimos en completa dependencia desde el día cero, creados con propósito, creados para vivir adorándole, sirviéndole, viviéndole para su gloria. Y no hay ningún ser humano que haya hecho eso. No sale de su corazón, no es su iniciativa. Pero Manrique, es que el estándar no es el mejor ser humano que lo haya hecho. El estándar es la santidad de Dios. No te quedas corta, siempre. Siempre. El estándar es el de Dios. Y te creó a su imagen y no actúas ni actúas naturalmente como su imagen. Ni lo reflejamos. Por eso es la tal afrenta contra Dios. Dios es santo, su carácter es santo. Fuimos creados a su imagen para reflejar esa santidad. Y Él requiere de nosotros desde el inicio que la reflejáramos, y no lo hicimos y no lo hemos hecho. Caminar de aquí a un lugar no va a quitar el pecado que hemos cometido. Autoflagelarme o hacer obras buenas no va a cambiar el estado que tenemos, natural, distante de Dios. Lo único que puede cambiar esto es la fe. Poner la fe en algo que Dios hizo, en algo que Dios proveyó. Poner la fe, hacer objeto de nuestra fe a Cristo Jesús. Y todos tus pecados y mis pecados serán perdonados. Aquí hay hombres y mujeres que ya han hecho a Cristo y la obra de la cruz el objeto de su fe. Y que creen constantemente, fuertemente, de que son hombres y mujeres que caminan perdonados y perdonadas. Que frente a Dios ya no hay queja. Que ahora viven una relación íntima con Dios, personal con Dios, viviendo para alabarle y para mostrar su santidad. Ahora, puede que aquí haya hombres y mujeres que no hayan hecho la obra de Cristo, la persona de Cristo, el objeto de su fe. Y yo quiero
invitarte a hacer. Dios te creó, Dios te ama, de su bondad es que ha actuado siempre. Solo díselo, arrepiéntete de todo corazón de esta diferencia entre ser creado para algo y cómo has vivido, y pídele perdón, arrepiéntete de corazón y pide que quieres el regalo que Él ha provisto en Cristo Jesús de salvación, de perdón, de restauración, que recibes ese regalo de una relación de hija o de hijo, que traiga su espíritu a morar en tu vida para que restaure, cambie, santifique, redireccione. Hazlo. No necesitas a Manrique para hacer esa oración. No necesitas de un intermediario para que te ayude a hacer la oración. No necesitas repetir A, B, C y D para que de pronto tengas este regalo de salvación. Puedes hincarte en tu esquina y pedirle al Señor te salve, usando la obra que hizo en la cruz por medio de su Hijo para el perdón de tus pecados. Hace unos 18 años, o más tal vez, 21 tenía, 46, 21, más de 18 años. Poquito. ¿Saben? Estaba súper orgulloso. Estoy en la mejor universidad, soy financieramente estable, con trabajo, realmente socialmente estaba contento, realmente lo tenía todo lo que yo había querido. La novia que yo quería era mi novia, el mejor equipo del país era mi equipo de fútbol. ¡Ay! No escuché eso. No. ¿Saben? Muy orgulloso, muy feliz. ¿Por qué? No tenía ningún problema. Pero hay algo que sucedió en mi vida que trajo un enorme vacío a mi vida. Vivía solo, vivía completamente solo. Y todas las circunstancias que generaron eso, que yo a esa edad viviera solo, ¿verdad?, era la voluntad de Dios. Y es por medio de esa soledad que vino, de vivir solo, de hacer mi vida como yo la quería. Nadie me vigilaba, nadie me veía. Tenía el dinero para hacerlo, tenía la casa para hacerlo, tenía las comodidades para hacerlo. ¿Saben? Tenía hasta empleada. Era una vida buena a los ojos del mundo y a mis propios ojos. Y probé el pecado y probé lo que yo deseaba y viví para mi propia. Y aún así me consideraba una persona buena, que hacía cosas buenas, aunque no siempre. Y probé y viví como yo quería vivir. Y de pronto vino un vacío. Entre más hacía, entre más yo adquiría, menos satisfecho. Cada una de las cosas que les conté que estaba muy orgulloso empezaron a no ser suficientes y a querer más. Y de pronto hice como los números, ¿verdad? Si tengo y no soy feliz, ¿qué pasa más adelante? O sea, si yo sigo adquiriendo, pareciera que no soy feliz, ¿verdad? O sea, no me llena, termino haciendo lo que no me gusta hacer, termino haciéndole a otro lo que he dicho que nunca haría, termino haciendo cosas que simplemente no están bien. Al final a veces reacciono, me enojo y hago y digo y tomo decisiones que nunca pensé que tomaría. Hay algo que no está bien. Veo el bien que quiero hacer y no lo puedo hacer. Pablo dijo eso primero que yo. Y de alguna manera, si yo sabía que existía ese versículo, lo estaba palpando. No logro ser el hombre que yo quiero ser. Y no veo que lo logre hacer en algún momento. Ahora, la sociedad dice, está bien, no hay problema, no seas tan malillo, vea todas las cosas buenas que usted hace. Entonces así me perfilé, hasta que un día alguien me invitó y me dijo, te quiero invitar a un estudio de la Biblia, para que estudiáramos la Biblia juntos. Y muchos de ustedes saben esa historia. Me reí en su cara por el atrevimiento de ofrecerme, sacarme de mi religión para llevarme a lo que parece ser otra.
¿Sabe? La religión no importa. Lo que importa es que hay un solo Dios, el Dios verdadero, y Él se ha dado a conocer y está en la Biblia. Una Biblia como esta o algo parecido está en muchísimos hogares costarricenses. En muchísimos. No sé si en la mayoría, pero no debe ser una minoría grande. Ahora, el punto es si la leen y le creen lo que dice, porque ella revela el Dios verdadero. ¿Saben? Llegó un momento en donde el día 1, donde me leyeron la Biblia, algo pasó ahí. No cambió nada. No cambió nada. Al día siguiente fui a hacer todo lo que yo quería hacer, pero algo sucedió ahí. Y lo que sucedió fue: voy a seguir yendo a estudiar eso. Sí, lo voy a hacer. Y voy a ser disciplinado. Y voy a llegar a que me enseñen. Yo voy a comprobar lo que dice ahí. Lo que me digan no importa, lo que diga ahí. Pasaron unos años y llegó a la sección de quién es Dios, cómo es Él y cómo me creó y para qué me creó. Y allí se hizo latente, se fue evidente que yo nunca había tenido una relación con Dios, que yo no conocía quién era Dios. Y lo peor, yo no sabía quién era yo y cómo me he comportado con Dios desde el día 1. Y lo podía comprobar en mis acciones, en mis deseos y en mis malas decisiones. Y entonces acepté que sí, soy un pecador y he pecado contra Dios. Y aún así no me han pasado muchísimas malas cosas, y aún así Dios en su gracia me protegió. Y entonces me dijeron, vea quién es Dios. ¿Usted qué ha creído en ese Dios? Y mi respuesta fue absolutamente no. Entonces ellos me dijeron sobre los eventos del pasado, que Dios me quiere cerca, que siempre he estado cerca, que he sido yo el que me ha alejado, pero que Dios quiere restaurar esa relación conmigo. Y entonces me dijeron, aquí está, vean los pasajes lo que dice. Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo en Él crea se salve. Yo estoy aquí, que toco en la puerta. Todo aquel que la abre, yo entro y ceno con Él. Es una invitación. Otro pasaje, Mateo: todo aquel que esté sobrecargado, que ya no pueda con este yugo pesado de la vida, venga, dice Jesús, venga, que yo soy manso y amable, y tomo el yugo de tu vida y te doy el mío, que es fácil de llevar. Esta es una invitación que simplemente ya no podía no aceptar, y yo la quería de todo corazón. Quería tener seguridad que esta vida no es el final de mis días, seguridad de que mañana, si el Señor me llama, yo quiero estar en su presencia, ir al cielo con seguridad. Y entonces el Evangelio se me presentó. Me presentaron el mensaje sobre Dios, me presentaron el mensaje sobre mi pecado, lo cual me separaba de Dios, pero también me presentaron lo que hizo Dios para que podamos ser uno y vivir en su presencia y estar en ella hasta el fin de los tiempos. Te acabo de explicar los eventos del pasado y te acabo de explicar los eventos del pasado y sus implicancias sobre mi vida. Entonces un día me hinqué, en un lugar como estos, me hinqué y le dije: Señor, perdóname, he pecado contra ti. No, yo sé ahora cómo fui creado y no he vivido para ti. No me merezco nada y aún así todo lo que tengo ha venido de ti. Perdóname. Yo no quiero tener inseguridad de la muerte. Yo quiero tener seguridad sobre la muerte. Seguridad de que voy a estar contigo. Yo quiero vivir para ti. Por favor, perdóname. Sí, he decidido creer en tu Hijo Jesús, que murió en mi lugar. Rescátame, restáurame. Acepto la presencia de tu Hijo y de tu Espíritu viviendo y gobernando mi vida para tu gloria. Y eso fue lo que oré. Había un señor sí a mi lado que escuchó mi oración, nada más. Si nunca has hecho eso, hazlo. Hazlo hoy, si esto es lo que quieres para tu vida y una relación con Dios. Muy bien.
ustedes tienen una tarjetita así. ¿Ok? Gabriel, ¿puedes ponerte de pie? ¿Hay alguien? Levante su mano si no tiene un papelito como estos, por favor, para hacerle llegar uno. Allá, Gabriel. Uno para cada uno de ustedes. En esta hojita, ahí vas a ver que dice testigo. Vimos al inicio que testificar, la habilidad de hacerlo, es algo que podemos hacer en el poder del Espíritu de Dios. Por lo tanto, si vamos a poder ser testigos de Cristo a otras personas, esto es algo que queremos hacer en el poder del Espíritu de Dios, ¿cierto? No en nuestras propias capacidades. Entonces, sí, lo que te estoy invitando con esta tarjetita es apuntar 14 nombres, 14 almas, 14 corazones que viven sus vidas de una u otra manera, no caminando como Dios los creó. O sea, piensas en esas personas que amas, que más amas, y que quisieran que puedan tener esto que te he presentado hoy, o que Pablo les presentó a ellos y que hemos estudiado hoy. Pero no lo hagas en tu capacidad ni en tu discernimiento. Oremos a Dios para que coloque esos nombres en nuestro corazón. Él va a utilizar lo que sos, quién sos y dónde estás y dónde vives. Hay posiblemente 3 tipos de agrupaciones allí. Mira lo que dice Hechos 1:8: recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. Esto es una lista para poder ser testigos a estas almas y corazones que Dios ama profundamente, que no están reflejando su santidad y viven para sí mismo, y que los quiere para Él, para que pueda ser testigo. Mira lo que dice Hechos 26, 22, 23, dice ahí en la tarjeta: así que habiendo recibido ayuda de Dios, continuó hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes. Tu hermanito, tu hermanita, tu primito, tu vecinito, tu vecinita, el hijo de tu jefe. Entonces allí puedes encontrar entre tus amigos, en la escuela, en el cole, en la U, en tu familia, en tu vecindario, en tu trabajo, los vecinos, aquí en la iglesia, vas a encontrar personas para poder testificar, y solamente tú puedas hacer que Dios quiere usar para testificar a una persona aquí en la iglesia. Esta iglesia no es para que vengan solo cierto tipo de personas. Esta iglesia es para que vengan todas las personas, no importa de dónde vienen, no importa qué hayan hecho. Solo hay un requisito: es haber pecado contra Dios. Solo pecadores entran ahí por esa puerta y siguen saliendo por esa puerta. Muy bien, entonces los 4 cuadros hablan de personas que normalmente podríamos decir que no han creído en el Evangelio de Jesucristo, no creyentes. No han creído en Cristo para salvación. No han creído en Cristo como el Señor de sus vidas. El segundo grupo es personas que no son enemigas del cristianismo. Cuidado, algunas de ellas tienen toda una sensibilidad hacia el cristianismo, pero no se congregan por alguna razón. Ya sea porque no ven la importancia en congregarse, o ya sea porque algo ha sucedido que los ha distanciado a querer seguir congregados. El tercer grupo es posibles creyentes, pero que por alguna razón en moral o por alguna razón no quieren nada con Dios. Tienen una percepción posible pero no quieren estar allí, quieren estar completamente separados. El segundo grupo tiene que ver con específicamente no congregarse. El tercer grupo tiene que ver específicamente con vivir su vida para sí mismo. El cuarto es donde
creyentes que estén en una iglesia que no le importa enseñar lo que la Biblia dice. Y es lo que llamaríamos una iglesia no sana. Y podemos orar por personas que están allí. Paso número 1. Escribe la lista, pero antes de escribirla, ora y pídele al Señor que confirme los nombres que ya quieres escribir. Ora para que te digan los que tal vez hoy no puedes ni siquiera pensar que son los que te están llamando a escribir allí. Quiero dejarte de tarea que leas paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6. Voy a volver a mencionar esto el próximo domingo y voy a poder explicar cada uno de esos pasos, pero creo que allí he tratado en mi mejor posibilidad y capacidad de explicar qué significa cada uno. Así que en estos momentos vamos a proceder a hacer la oración congregacional. Y como pastor quiero orar por ti, quiero orar por esa lista, quiero orar por las personas que vas a apuntar a ello. Sabes, en esa lista puse que ores por 2 personas. Te pedí que ores en la lista. En el paso 2 dice, ora por ti, ora por usted. Número 1, por tu entendimiento del Evangelio para que crezca. Número 2, por tu vivencia del Evangelio para que crezca. ¿Verdad? Número 3, para que tu pasión y amor por Cristo crezca. Y sea eso, pasión por Cristo y amor por Cristo, lo que te llame a apuntar un nombre a Él. Y lo que te llame y te mueva a salir a ser testigo de Cristo. ¿Tiene sentido? Que no sea la obligación, que no sea el deber, que no sea porque es lo que hace el cristiano, que no sea porque el pastor dijo, no, porque sea porque tienes una pasión por Cristo y un amor por esas personas que quieres llevarles las buenas nuevas del Evangelio. Y luego ora por ellos, para que el Señor prepare sus corazones y el Señor ponga a la disposición de recibir lo que tienes que decirles a cada uno de ellos. Oremos. Padre,